Muy buenas noches para todos los televidentes de nuestro canal Baos TV. Hoy retomamos este programa de la Oficina de la Mujer que se llama En Equidad y nos lo tomamos desde la Comisaría de Familia. Mi nombre es Jonathan Guillermo Echavarría Ríos, comisario del municipio, y pues hoy me encuentro en este programa con todo mi equipo de trabajo con la finalidad de dar inicio o publicitar nuevamente una campaña muy bonita que tenemos de erradicación del trabajo infantil. Y pues bueno, voy a proceder a presentar a mis acompañantes. Primero, Erika, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches a todos los que nos están viendo en este momento. Buenas noches a ustedes que están hoy acompañándonos. Bueno, mi nombre es Erika, para los que no me conocen, yo soy psicóloga y actualmente estoy acompañando los procesos de comisaría de familia. Muy contenta de estar el día de hoy y vamos a aprender varias cositas en este programa. Bueno, Erika, muchas gracias por acompañarnos y sacar un ratico de tu tiempo, de tantas valoraciones para venir a socializar estos temas que son tan importantes para la comunidad granadina. Y aquí a mi derecha se encuentra Paola. Pao, preséntate, ¿cómo estás? Buenas noches para todos y para ustedes. Estoy muy bien, además muy contenta de poder estar hoy en este programa y poder hacer parte de tu equipo. Bueno, porque contarles a los televidentes que estamos iniciando como nuestro trabajo en comisaría de familia apenas esta semana. Soy trabajadora social, pues egresada de la Universidad de Antioquia desde el 2013. Cuento un poquito como de mí. Bueno, a ver, ¿qué más les cuento? Desde el 2013 he estado vinculada acá en Granada en varios procesos, más que todo desde el programa psicosocial. Y bueno, súper contenta hoy de poder también esta semana vincularme a todos estos procesos de comisaría de familia. Y bueno, a todas estas campañas, a todo esto tan bello que se hace, porque la comisaría pues digamos ese espacio, ese pedazo de institución que se focaliza en lo que tal vez hay veces desconocemos o no queremos reconocer, pero que también puede traer mucho bienestar en todo ese tema de no más vulneración de derechos ni a menores, ni a mujeres, ni a ningún miembro de la familia. En fin, estoy muy contenta de poder estar hoy aquí con ustedes y poder pues desde esta semana estarme vinculando con los procesos de comisaría de familia. Espero que desde mi ser y saber podamos aportar muchísimo. Bienvenida y muchas gracias, Pau. Agradecer el espacio, como siempre, a nuestro canal comunitario Baos TV, a la emisora Granada Estéreo y a todo el equipo de trabajo que nos acompaña, Alexander en el máster, y extender también el saludo a nuestra compañera Lina de la Oficina de la Mujer, la Autoridad de Género, quien muy amablemente nos cedió el espacio hoy para realizar pues como este primer acercamiento con la comunidad granadina con relación a este tema que para mí puntualmente es de suprema importancia y que tristemente se ha normalizado a través del paso de los años como una práctica muy común, y es el trabajo infantil. El trabajo infantil se define como la existencia de una relación laboral entre un menor de edad y su empleador. Para que exista trabajo infantil, primero deben de existir las tres condiciones de trabajo y desde ahí vamos a partir como con la discusión. Los tres elementos del trabajo son el salario, la subordinación y el horario. Esos son los tres elementos del trabajo. Una vez estamos o evidenciamos que un menor se encuentra inmerso en una relación laboral, con la existencia de estos tres elementos podemos decir que estamos frente al trabajo infantil. Es una definición exclusivamente normativa, pero pues para eso tenemos un equipo interdisciplinario. Me gustaría que mis compañeras amplíen un poco más ese concepto. Chicas, ¿qué creen ustedes que es trabajo infantil? Eri, ¿tú qué crees? Desde ese ámbito del trabajo infantil es todo aquello que priva al menor, que precisamente por eso se busca erradicar. Es todo trabajo que priva al menor de poder
tener un libre desarrollo, tanto físico como un desarrollo psicológico, un desarrollo psicosocial adecuado, ¿cierto? Dentro del trabajo infantil, efectivamente vemos que en muchas ocasiones se vulnera el derecho a los niños a poder efectivamente desarrollarse de manera continua. Digo esto como para no irme a lo que ya habías mencionado, que es que un niño esté expuesto a cualquier ambiente de trabajo donde cumpla con esas características de trabajo como tal que tú mencionabas. Pau, ¿y tú qué crees que es el trabajo infantil? ¿Qué concepto nos da el del trabajo social, el trabajo infantil? Bueno, voy a como a reforzar un poquito lo que dice Eri, y yo creo que ahí es cuando el niño, todos los seres humanos tenemos unas etapas del desarrollo. Y en esas etapas del desarrollo, digamos que hay ciertas cosas que hacemos. ¿Por qué no decimos el trabajo del viejito o del adulto, no sé qué, ¿cierto? Porque digamos que en cada etapa obviamente van a haber unas acciones muy concretas para el desarrollo de cada persona. Cuando hablamos del trabajo infantil, estamos sometiendo a un niño, que también ha sido un concepto del trabajo infantil, un asunto que se ha venido pues desarrollando en todo este asunto de promover los derechos de los niños, porque es que antes los niños no eran considerados niños, la niñez era un concepto inexistente, ¿cierto? Entonces también es definir que, no sé, hace unos 100 años para acá estamos diciendo por los niños hay que trabajar, sí tienen unos derechos, sí tienen unas etapas cognitivas y el desarrollo que tienen que ser, digamos, cuidadas por sus protectores que están al lado y lado. Entonces, cuando vemos que un niño está siendo sometido a que no se le está cumpliendo, por ejemplo, el derecho a la educación, no, es que el muchacho, digamos, porque aquí en Granada ha pasado, chicos de 12, 13 años, no, es que él no va a trabajar porque es que él me tiene que ayudar a mí en la finca, ¿cierto? Entonces, él está en una edad en que, bueno, probablemente sí pueda hacer algunas labores, pero le están vulnerando el derecho a la educación, entonces ahí... Eso, ponga la firma que eso es trabajo infantil, ¿cierto? Otra cosa que también se ha luchado mucho es por el tema de la recreación, es que la recreación y el juego son un derecho. Míralo ahí jugando, es que el niño tiene que jugar. Eso es como un deber, un derecho, y una necesidad. Es una necesidad, mejor dicho, eso es una cosa de la vida misma. Entonces, en ese momento cuando el niño dice, no, es que en esta hora usted no va a jugar, es que usted le toca hacer esta y mil cosas, entonces ya estamos diciendo que estamos vulnerando otro derecho. Entonces, podemos referirnos al trabajo infantil como todas esas formas donde le negamos al niño sus derechos esenciales a la educación, derecho al juego y la recreación, y también pues a compartir con sus semejantes, ¿cierto? Por vincularlo a una acción muy concreta que físicamente tampoco pues le va a caer muy bien, ¿cierto? Cuando vemos que niños aunque son fuertes y todo, pero a los 9 años cargándose unos bultotes, ¿cierto? Pues ya vamos a empezar a decir físicamente al muchacho a los 18 años va a empezar a darle un dolor, o antes, una hernia, no sé qué, ¿cierto? Entonces mira que cuando estamos vulnerando un derecho esencial del niño, estamos diciendo es trabajo infantil. Exactamente, yo creo que no es pensarnos que todas las acciones en las que un niño hace un trabajo, una tarea, llamémoslo así, no en todas las acciones donde un niño realice una tarea queremos erradicarla. De hecho, en muchas ocasiones parte de la formación de los papás es como enseñarle a uno todo el proceso de aprender a trabajar. Pero bajo qué condiciones se hace, que eso es lo fundamental. Personalmente, pues yo comparto que en algunos momentos de mi vida, de mi niñez, yo ayudaba a mis papás en sus labores, ellos son comerciantes y yo aprendí, pero siempre tuve la claridad de que se hacía, no había un horario específico, pues obviamente yo llegaba a las 10 de la mañana después de dormir mucho, entonces, mucho, entonces claro, en semana yo estudiaba, o sea, no es el tema de la acción, ¿cierto? O no es el tema de que un niño tenga tareas por hacer o responsabilidades, en muchas ocasiones hace parte de la formación de los padres, pero lo que sí se busca erradicar precisamente es el tema del trabajo cuando hay una vulneración o cuando no permite el desarrollo físico y mental de estos chicos, ¿cierto? O de los niños, pues en este caso. Básicamente lo que quieres plantear, Erika, es que el trabajo no está mal, sino que el trabajo cuando vulnera otros derechos, en el mismo sentido que plantea Paola,
es cuando se evidencia un daño a alguno de los otros derechos de los menores. Hemos mencionado algunos, la educación, un desarrollo psicológico, unos trabajos que son forzosos o que son de alto grado de ejercicio de la fuerza, que no se pueden realizar. Entonces, para darle claridad a la comunidad granadina, cuándo es bueno y cuándo es malo el trabajo. No sé quién de ustedes dos me quiere ayudar como con eso. ¿Cuándo puedo yo establecer que un menor puede trabajar y cuándo no? Bueno, yo voy a hablarlo desde el punto de la tarea, ¿cierto? Cuando nosotros instauramos en los menores la norma, el tema de que ellos aprendan a obedecer, ¿cierto? Y que la norma está establecida como parte fundamental del crecimiento humano, ¿cierto? Los límites y normas que se le ponen a los niños. Parte de esa educación es importante que los padres entiendan que los niños empiezan a recibir pequeñas responsabilidades dentro del hogar según su etapa, ¿cierto? Llamémoslo, cuando tú eres pequeño te dicen, tu tarea, tú debes de recoger los juguetes, por ejemplo. Es una tarea que él tiene que hacer, ¿cierto? Más adelante tiene la tarea de recoger o de tender su cama y de tener su habitación organizada y así. En la medida en que nosotros crecemos, recibimos otro tipo de responsabilidades hasta el punto de que eso puede ser que tu tarea es llevarle la comida a tu papá, pues porque está allí, no sé, está cerquita, tú llévale la comida para que él pueda seguir trabajando, no sé. Pero esto es lo que evoluciona finalmente en ese límite tan difícil de conocer entre trabajo y ayuda a los papás. Entonces, realmente la realidad es que cuando una persona es adulta es cuando debería empezar a trabajar. Es decir, lo ideal sería que una persona después de los 18 años de edad o después de su formación académica inicie un trabajo al tener la capacidad, digamos, de conocimiento adecuada para esto. ¿A qué edad? ¿A qué edad consideras tú, Pau, que es prudente que un menor, además pues de que Erika lo vea muy claro de edad, desde siempre se le tienen que inculcar tareas, pero ¿a qué edad que ves que se puede someter a una relación de trabajo? ¿O eso estaría sujeto también al tipo de trabajo? ¿Qué crees tú en ese tema? Bueno, no, lo que pasa es que Erika sí nos plantea una línea muy delgada. Y yo creo que el trabajo, sí, primero entender que el trabajo como tal, los seres humanos todos nos vamos preparando para él, ¿cierto? Entonces tiene primero un ciclo de preparación. Yo sé que legalmente hay unas edades, ¿cierto? Por ejemplo, en una empresa... Ahorita hablamos de eso, pero... sí, en una empresa no te van a vincular si eres menor de edad, eso ya te está diciendo algo, ¿cierto? Sin embargo, por ejemplo, con los adolescentes desde los 14 años, pues los padres, por ejemplo, yo lo he visto acá en Granada, y es que los chicos estudian, pero por decir el sábado le ayudan al papá en la molienda, por ejemplo, y el papá les da algo, porque claro, es el chico que está aprendiendo de lo que hace, del arte de su familia también, y bueno, es muy teso porque todos se vinculan, pero a mí me parece también que es un tema familiar, ¿cierto? Por eso es un hilo delgado, pero uno ve al niño chiquito también, que es como el que decía Eri, le está llevando al papá la bogadera, como decimos acá, ¿cierto? Ajá. Tiene una función dentro de, ¿cierto? Es muy usual, también he visto papás que salen al arado con sus niños. Y el niño de 5 años es feliz yendo al arado con su papá a sentarse, a echarle carreta, a tirar una piedra allá, otra piedra allá. A mí eso me parece bello. Obviamente cuando uno ve que al niño lo están sometiendo, no, es que mi papá lleva ese bulto, entonces como yo también soy, porque eso también les va, entonces yo me voy a cargar esto súper grueso, uno ahí sí tiene que hacer alerta, ¿cierto? Bueno, por eso es el delgado ahí. Es como identificar que mi hijo se le están cumpliendo todos los derechos posibles que el niño tiene, ¿cierto? Y que yo como familia, como comunidad, como líder social, no sé, porque es que es una responsabilidad de todos. Hoy estamos hablando aquí de trabajo infantil, pero no es una cosa que solo le convenga a la comisaría de familia, o a la familia o a la alcaldía, sino que es que yo creo que todas las comunidades nos debemos ir formando, es que los niños son un bien, por decirlo así, común, es responsabilidad de todos, no es solamente la responsabilidad del papá y la mamá, es responsabilidad de la escuela, de los docentes, de los líderes comunitarios, del vecino. Por eso hoy en día si uno ve que, por ejemplo, hay un caso de maltrato infantil y en este tema también del trabajo,
cualquiera puede denunciar, no solamente el papá o la mamá, ¿cierto? Sino que toda la comunidad, porque todos somos como ese entorno protector de ese menor, ¿cierto? De los menores. Entonces, yo creo que es muy importante identificar que todos tenemos unas labores, unas tareas concretas, que después en la adolescencia vamos asumiendo otras, porque está el chico que quiere entonces también ganar sus recursos, entonces dice, no. Bueno, y creo que ese fue mi ejemplo. Por ejemplo, yo como desde los 12 años empecé a vender guayaba, yo iba a la finca y cogía y vendía, pero eran mis negocios y yo ahí aprendí a manejar. Pero yo no me sentía vulnerada ni nada de eso. Ni te obligaban. Ni me obligaban, nada de eso. Simplemente es como ir trabajando claro, eso es una etapa de la vida que todos nos toca enfrentar, y es la parte laboral, porque obvio, nos vemos también hoy frente a chicos que les cuesta vincularse a la etapa laboral, ¿cierto? Entonces también yo digo que entre este desarrollo cognitivo físico hay una preparación también para el tema laboral, ¿cierto? Ahora, es que hay trabajos que siempre sí serán imposibles para un menor. Y ahí sí nos vamos a meter como en una parte compleja. Por ejemplo, como vemos muchos casos en Medellín que ponen a los niños a pedir. O sea, ninguna edad, yo creo que a un niño, o sea, eso sí, mejor dicho, por ejemplo, este tema de la explotación sexual infantil, que también, entonces, no, es que es un trabajo, no, pero es que no es, o sea, de no todas las formas, no lo va a hacer, y ahí sí entrarás tú a decir, eso le cae todo el peso de la ley, pues, al que ponga a un niño a hacer ese tipo de asuntos. Bien lo dices, Pau, es un hilo delgadito, es un hilo muy delgadito, porque en cualquier momento estás en la labor, y en cualquier momento pasas al trabajo infantil, y cuando menos piensas te estás metiendo en la explotación sexual o en la explotación comercial de niños, niñas y adolescentes. Entonces es importante, y por eso agradecemos nuevamente el espacio donde les podemos dar al menos unos pinceladas de claridad a la comunidad granadina de cuáles son los elementos que constituyen un trabajo infantil legal, ¿cierto? Entonces es importante, en el entendido de lo que plantea Paola, lo primero es que en cualquier actividad que sea ilegal, la prostitución, la explotación sexual, la mendicidad, está prohibido, ¿cierto?, por ley, y nunca se va a poder permitir que un menor ejerza ese tipo de actividades. Esa es como la primera condición que tiene el trabajo infantil, ¿cierto? Y es que no es trabajo infantil, que es explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes. Bueno, Jonathan, pero entonces, desde el punto de vista psicológico, yo voy a decir algo y te voy a hacer una pregunta, pero no desde el punto psicológico. Pero sí te voy a hacer una pregunta. Yo estaba diciendo que cómo va a responder yo desde el punto de vista psicológico. No. A ver, desde el punto de vista cognitivo, una persona en la etapa más compleja de su pensamiento no se termina, porque siempre hay un desarrollo, pero la etapa de pensamiento más complejo se desarrolla principalmente en la adolescencia, es decir, a los 13, 14 años. Pues respondiendo a esa pregunta de más o menos a qué edad tú deberías empezar a tener estos procesos más complejos. Ahora, yo respondo desde psicología, aproximadamente, yo sé que legalmente eso es otra cosa para que tú nos los cuentes, aproximadamente en temas de pensamientos cognitivos, aproximadamente 13, 14 años, adecuadamente. 14, sí, son las etapas del desarrollo en el que hay un desarrollo del pensamiento, pero legalmente es una cosa diferente. Entonces, cuéntanos. Respuesta que le hagan a un abogado y no responda depende, eso es como que prácticamente no fue. Depende. Bien lo plantea ahorita, Pau, hay trabajos que no, a ninguna edad, ¿cierto? Una vez teniendo eso claro, vamos a lo que dice la norma. El Código Sustantivo de Trabajo y la Ley 1098, que es el Código de la Infancia y la Adolescencia, establecen una edad mínima de 15 años para trabajar. Pero esa edad mínima de trabajar está condicionada a ciertas actividades. Recuerdo una actividad que hicimos hace poco con la institución educativa y muchos menores nos planteaban algún tipo de posibilidad de trabajar antes de los 15 años. Y efectivamente, toda norma tiene su excepción y se plantea 4 excepciones generales a esa norma de los 15 años. Actividades artísticas, actividades culturales, actividades recreativas o actividades deportivas. Cuando un menor está inmerso en un trabajo,
dentro de esas 4 actividades o dentro de esos 4 marcos de actividades, el menor puede trabajar inclusive teniendo menos de esa edad permitida. Entonces por eso es que vemos menores en la actuación, menores que se vinculan a través del Comité Olímpico a ejercer actividades deportivas remuneradas, no a decir que bien remuneradas, porque eso es otro tema, del tema de la remuneración del trabajo en Colombia. El salario es mínimo y eso es otro tema, pues como para entrar a desglosar tal vez en otro programa que no le metamos aquí en equidad, pero básicamente son esos 4 aspectos donde un menor puede trabajar teniendo menos de 15 años. Es importante, aprovecho entonces la oportunidad para tocar el tema de el trabajo por sí mismo, ya lo habíamos mencionado, no es un daño. El trabajo por sí mismo no es un daño, el trabajo tiene que tener esa condición de vulnerabilidad de los otros derechos para que constituya un flagelo, ¿cierto? Entonces la erradicación del trabajo infantil es erradicar esas condiciones laborales que primero o se tornan ilegales o están revestidas de indignidad, ¿cierto? O que están vulnerando algunos otros derechos, principalmente la educación. Uno como comisario de familia no puede nunca autorizar a un menor a que trabaje si no está estudiando, a menos que ya sea bachiller, al menos. Porque yo soy de los que considera que los procesos educativos formativos no terminan con el bachillerato. Es importante ese tema, pues, como de resaltar. La cuña que quería hacer es que existe un proceso debidamente regulado en las 2 normas que les mencioné ahorita, Código Sustantivo de Trabajo y Ley 1098, para expedir los permisos de trabajo. Bueno, Jonathan, pero entonces en ese orden de ideas es muy importante que nos menciones, supongamos que yo estoy en la finca con mis papás, tengo 16 años, y pues mis papás viven de la agricultura, y yo estoy ayudando los procesos de agricultura, de ganadería, etcétera. ¿Eso es o no es trabajo infantil? Vamos a recordar entonces la definición inicial, ¿cierto? Si cumple con los 3 elementos de trabajo, estamos bajo un trabajo infantil, ¿cierto? Ahora bien, si usted está debidamente autorizado para que su hijo lo acompañe a esas labores, el trabajo infantil no es un daño en sí mismo. Obviamente su hijo tiene que continuar con sus procesos académicos, no pasa, y por eso decía ahorita que es un flagelo que se ha estado normalizando mucho en el municipio. Veo de casualidad que nosotros 3 trabajamos. Pau vendía guayabas, usted le ayudaba a su papá, y yo vendí lotería. Usted le tocó dura. Y vendí chance. ¿Y vendió el número ganador o no? Realmente yo soy Henry Fiol, mala suerte. No cuento con buena suerte, pero bueno, yo trabajé desde mis 13 años vendiendo lotería, y recuerdo que como mi empleadora era mi hermana, entonces mi hermana dijo, no, pues cómo me voy a calentar yo con mi hermanito. Fuimos en ese momento en el municipio de Bello a la oficina de trabajo, y me dijo, no, en eso no puede trabajar. En eso no puede trabajar. Entonces modificamos las actividades y empecé a trabajar, fue recogiendo la lotería y recogiendo los chances. Iba por todo el municipio de Bello, caminando, pidiéndole a los vendedores de chance y de lotería que me entregaran las devoluciones que llamábamos. Ese fue mi primer empleo. Desde ahí no he parado a razón de los 31. Entonces veo con características, pues, que nosotros todos hemos ingresado al mundo laboral en condiciones totalmente diferentes. Pero Jonathan, distintos. ¿Eso te impidió estudiar? ¿Te sentiste como pues mal, opacado, dominado por tu hermana opresora? No. Realmente es un gran apoyo en muchos casos para establecer pautas de crianza y un sistema de conducta para nuestros niños, niñas y adolescentes, el trabajo. Solo que hay condiciones y hay trabajos que no se pueden realizar. Y eso es un tema que
que ya está establecido en la ley y que no puede ser objeto de negociación por parte de las entidades que expedimos los respectivos permisos de trabajo. Entonces es simplemente, no es que no trabajen, es hacerlo conforme la legalidad, porque estamos protegiendo los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Tú ahí dices que hay unos permisos, ¿por qué si le contamos a la gente? Pues porque probablemente, como así, que eso que se puede, se saca, ¿sí? Porque pues en nuestro municipio sí tenemos muchos casos, probablemente, o gente que nos esté escuchando y diga, bueno, ¿cómo así que un permiso? Cuéntenos, Javier. El Código Sustantivo de Trabajo establece la edad mínima, ¿cierto? 15 años, y establece que de 15 a 18, a 17 años y 11 meses y 29 días se puede expedir un permiso de trabajo por parte de la comisaría de familia, el inspector de trabajo o el defensor de familia. Esas son las tres entidades competentes para la expedición de permisos de trabajo. ¿Qué se requiere? Primero, pues no estar inmerso en una práctica de los trabajos que están prohibidos. De pronto Erika ahorita nos lo recuerda más a detalle cuáles son esos trabajos que están prohibidos. Y segundo, no estar inmerso en una práctica que sea ilegal, ¿verdad? Que es que lo necesito para que venda drogas, obvio no se puede. Y segundo, y más importante aún, es que se pueda garantizar una dignidad del ejercicio de ese trabajo. Entonces, ¿cómo está inmersa para nosotros y por múltiples luchas laborales? Ya eso es otro tema para entrar a desglosar. ¿Qué tiene que tener un trabajo digno? Un salario digno, unas condiciones laborales óptimas, las condiciones de trabajo deben de prestar todo un equipamiento para el trabajo, tienen que tener afiliación al sistema de seguridad social. En Colombia, para trabajar legalmente hay que tener afiliación al sistema de seguridad social, lo que implica afiliación al sistema de salud, afiliación al sistema de pensiones y afiliación al sistema de riesgos profesionales. Una vez se tiene todos estos requisitos, la persona se puede acercar a la comisaría de familia para que se expida el respectivo permiso de trabajo. Ese permiso de trabajo es monitoreado por parte de la comisaría de familia y se da pues como la garantía de que efectivamente ese trabajo se dé con dignidad. Trabajo sí, pero no así, algo muy parecido a lo que se decía en el tema de la paz, pero hay que trabajar cumpliendo con esos factores de dignidad. Y también es muy importante aquí resaltar, Jonathan, que cuando, en este caso, pues, en Granada, traigamos el tema de, bueno, si un menor está estudiando, está trabajando, quiere empezar a trabajar, ¿a dónde debe acudir? Es puntualmente ante Jonathan, que Jonathan es el comisario. En este momento no tenemos inspector de trabajo en el municipio, ni tampoco defensor de familia, aunque Jonathan hace las veces también de defensor de familia. Entonces sería Jonathan la persona actualmente como comisario de familia que se encarga de expedir estos permisos. Eso es supremamente importante resaltar. Y una cosa que quisiera que aclararas también, Jonathan, es el tema de bueno, entonces yo pido permiso para trabajar en el negocio con mis papás, pero entonces de repente un primo en un negocio, también es negocio, es comercio, entonces también me puedo ir para allá porque yo ya tengo el permiso para el comercio. Sí, es una de las preguntas que más hacen los jóvenes, inclusive en el municipio. Venga, deme un permiso de trabajo, ¿y dónde va a trabajar? No, todavía no sé, pero me dijeron que para trabajar necesitaba un permiso. Para usted poder trabajar, siendo menor de edad en Colombia, usted tiene que tener claro el trabajo que va a desempeñar para poder expedir el permiso. Y el permiso de trabajo se expide puntual para cierta actividad laboral, donde yo fijo horario, reconozco y hago un convenio de compromisos con el empleador y con sus padres, donde ellos se comprometen a garantizar que usted no se desvincule del sistema educativo, dar garantía de que usted va a tener afiliación permanente al sistema de seguridad social, siempre vas a tener salud, que te van a cotizar la pensión desde los 15 años que empeces a trabajar, para poder tener la expedición de ese permiso de trabajo. Como el permiso de trabajo es puntual, eso no se puede dar general, le voy a dar un permiso de trabajo para que trabaje descargando camiones, todos los camiones que usted quiera, no. Yo debo de tener claro su empleador, claro su salario, claro su horario, claras las actividades que va a desarrollar para poder expedir el respectivo permiso de trabajo. Si no, estaría incurriendo yo en pues creo que es un delito, una falta grave, no recuerdo mucho del Código Único Disciplinario,
pero es una extralimitación de las funciones cuando se expide un permiso de trabajo sin versar con los requisitos que tiene el mismo Código Sustantivo de Trabajo. Entonces, si usted como menor de edad está interesado en trabajar, acérquese a la comisaría de familia, allá personalmente le brindo la asesoría, busque el trabajo que va a desempeñar y ya después retorne con su empleador y su acudiente, su representante legal, su custodio, y entre los tres expedimos el respectivo permiso de trabajo para esa actividad específica. No puedo andar con un trabajo y con el otro, entonces me voy cambiando de establecimiento de comercio como yo quiera, no. Es importante puntualizar la actividad que se va a realizar. Porque también es, supongamos que un niño o un joven, digamos de 15, 16, 17 años, termina de estudiar, ganó el año, todo muy bien, y decide irse por un mes, digamos, a trabajar bajo unas condiciones específicas. Si necesita ese permiso por un mes se le da, y eso es supremamente importante. Pero no olvidar que esto se hace cuando no existen los tipos de riesgos que ahorita mencionábamos, y que no puede haber un riesgo físico, un riesgo mecánico, un riesgo biológico, un riesgo químico y de seguridad. Son como los más importantes para que se tenga en cuenta que nosotros, si no existen esos riesgos, por eso es evaluado precisa y puntualmente el trabajo, la labor y la actividad para poder determinar esto. Entonces, no es que sea difícil, Jonathan, ¿o cómo es el proceso? ¿Tú crees que eso se demora días, meses para que salga? ¿Cómo es que es el proceso? Oh, eso es expedito, es un permiso expedito. Realmente, si usted tiene claras las condiciones, sale al juego rápido, sí, como se dice. Si usted tiene claras las condiciones que hemos estado esbozando durante todo el programa, la comisaría de familia únicamente hace una visita de verificación de que su trabajo cumpla con esas condiciones y se expide. Y si me da pereza hacer eso, igual me voy a trabajar, se va a dar cuenta. ¿Qué pasa pues? Bueno. No, pues el comisario no se va a dar cuenta de que yo estoy trabajando, entonces... Ahí es un asunto complejo, ¿cierto? Porque la comisaría de familia no solamente realiza estas campañas de socialización y prevención, propendiendo pues como a la erradicación del trabajo infantil, sino que a través del acompañamiento de la Policía de Infancia y Adolescencia y la Policía del Comando de la Estación de Granada, realizamos visitas periódicas a los establecimientos de comercio con la finalidad de evidenciar o de mitigar o evitar que se presente este flagelo. No tanto por que se cumpla como dice la norma, sino por la protección integral de los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Ahí es un tema en el que yo creo que son ustedes, en especial Paula, que pues es como el área social, que el trabajo social no solamente tiene implicaciones de salud o en esos riesgos, sino que tiene unas implicaciones sociales. No sé si desde el trabajo social existe un catálogo de las implicaciones del trabajo infantil, o se han establecido como las consecuencias de ese trabajo infantil cuando no se presta en las condiciones dignas, porque reitero, el trabajo infantil de por sí no es un flagelo. El flagelo se constituye es cuando se están vulnerando los demás derechos del niño por tenerlo trabajando. Sí, frente a esa pregunta que tú me haces, creo que no corresponde solamente como al tema propio de mi profesión, sino que es un asunto que corresponde como a todos, y es que finalmente al ser un derecho vulnerado hay muchísimas consecuencias, ¿cierto? Y esas consecuencias podrán identificarse desde los riesgos, mucho como lo mencionaba Erika, pues cada uno de esos riesgos, en caso de que sí sean, por ejemplo, un riesgo físico, tendríamos un adolescente con algún tipo de, digamos, de lesiones antes de, ¿cierto? Con achaques que uno ve que le llegan, por ejemplo, los chicos que se meten desde muy jóvenes a trabajar el tema de la construcción. Uno ve que ya cuando ya están en sus 30 años o no sé qué, ya tienen problemas severos por sus posturas, en fin, ¿cierto? Pero también va a tener unas consecuencias de carácter cuando es un trabajo forzado, que, por ejemplo, el tema de la dignidad es un tema muy teso, porque es que el trabajo infantil parte de que es una persona más débil, que es una persona que yo le puedo pagar menos,
que es que viene un término mucho desde la esclavitud. Estoy haciendo de una persona indefensa un esclavo, ¿cierto? Entonces es un objeto y obviamente uno quiéralo o no, cuando va creciendo va diciendo, pucha, pues yo fui parte casi de un tráfico, de un asunto complejo, y eso va a causar, pues digamos, en esas etapas del desarrollo y del crecimiento, causa fracturas también, pues luego para incursionar en la vida laboral. Ahí es cuando uno ve pelados que no pueden, o sea, ese asunto de la norma, del orden a lo normal, pues a lo normal, ahí sí ya les causa una total anormalidad, ¿cierto? Cuando se vinculan de pronto hasta dentro de sus familias, vuelven a repetir patrones, ¿cierto? O sea, es que todo esto, realmente los seres humanos, pues finalmente en esa etapa del desarrollo de primera infancia y luego la adolescencia pasan cosas que nos van a sonar toda la vida, es como que a uno lo resuenan y le queda ese sonido por siempre, ¿cierto? Entonces creo que hay muchas implicaciones y las familias tenemos que ser conscientes de que nuestros niños no son nuestros objetos, o sea, porque es cuando yo tengo un objeto lo hago, lo uso. Nuestros niños y niñas son sujetos y son sujetos de derecho, ¿cierto? Entonces creo que desde ahí hay una implicación muy muy fuerte sobre cómo debemos nosotros cuidarlos y prevenir desde todas las formas una explotación laboral pues para nuestros hijos y nuestras hijas. Es importante eso que plantea Pau, de cuando se repiten como esos ciclos a niveles familiares. Entonces, como yo le ayudé a mi papá y así fue que le heredé la finca y seguí yo, y mis hijos tienen que hacerlo conmigo, que seguir igual. Y se cercena principalmente, y creo que el derecho más vulnerado es el derecho a la educación. Sí, la posibilidad de no acceder a los sistemas educativos. O sea, cuando a usted le dicen no puedes estudiar porque tienes que trabajar, mejor dicho, ahí ya, ojo que también vamos a la comisaría a pedir permiso, pero también tenemos que ir a denunciar esto. O sea, usted que es un vecino y sabe esto y que sabe que al muchachito de la finca del lado de su casa no lo tienen escolarizado simple y llanamente porque tiene que responder laboralmente, ya hay un derecho pues ahí que se está vulnerado completamente, ¿cierto? Y hay formas indirectas de hacerlo. Eso hay que tenerlo muy en cuenta porque, por ejemplo, un chico está trabajando en este momento y está en alternancia y estudia 2 días a la semana, martes y jueves, y los lunes, miércoles y viernes y sábado tiene que salir desde las 5 de la mañana, que es cuando empieza la jornada laboral del papá, hasta las 3, 4 de la tarde. El menor llega mamado de trabajar y ya quiere descansar, no sé qué, empieza a tener bajo rendimiento en la escuela y dice, no, es que yo lo dejé ir a estudiar, él está estudiando y el día que es para estudiar es solamente para eso y él mirará. Pero por eso es importante que también veamos las consecuencias, porque es indirectamente, en este caso, no tiene tiempo para hacer las tareas, hay un bajo rendimiento académico y ese mal rendimiento académico hace que finalmente se vulnere o que haya deserción escolar. Ni siquiera es que no es tan común, aunque también, pero no es más común el tema de que no es que los chicos le digan sálgase para trabajar, que también pasa, pero sí es muy común que a los chicos los saturen con el tema del trabajo y una cosa y la otra hasta el punto de que ellos ya saben o desiertan porque priorizan una cosa que la otra. Entonces es también entender dónde está la prioridad. Y en el tema de las consecuencias, Jonathan, siempre va a estar ligado al tipo de trabajo, porque el trabajo en sí mismo, como no es negativo, eso depende de qué tipo de trabajo. Entonces, normalmente cuando son niños se ponen en jornadas largas, ¿cierto? Porque se asume que es una labor menor, como sembrar semillas o entregar no sé qué, y que por eso es una menor labor. Entonces, como es menor, los ponen a veces por jornadas muy largas, y que adicionalmente en muchas ocasiones hay una remuneración supremamente baja para el menor, o en muchas ocasiones nula, ¿cierto? Cuando es un tema de trabajo infantil. Entonces, no es que digamos que trabajo infantil es tender la cama, ¿cierto? Ni ayudarle a barrer, a trapear a la mamá.
y no es por eso que nos están explotando, eso no es lo que se busca erradicar, sino también esas condiciones. Por eso es tan importante esa palabra que expresaba Jonathan, son las condiciones laborales, porque no es el trabajo en sí mismo. Y vamos a tener para trabajar toda la vida, ustedes van a tener, sus hijos van a trabajar toda la vida. ¿Cuál es el afán de que iniciemos a tan tempranas edades? Eso no garantiza, eso sí se los aseguro, y es que el hecho de que tú aprendas una actividad específica, pues en este caso como trabajar desde muy temprano, no va a garantizar que seas exitoso en los ámbitos laborales, no, es más, garantiza más el éxito laboral el tema de la formación. Entonces, si lo que buscamos es que ellos sean buenos trabajadores más adelante, es más fácil que tú lo logres por medio de la educación a que lo logres por medio del ser empírico y hacer la actividad repetidamente. Un niño que trabaja pierde más de lo que gana. Campaña de la Comisaría de Familia en contra de a favor de la erradicación del trabajo infantil. Agradecer nuevamente a nuestros compañeros de Vaos TV por el espacio. No sé si alguna de las chicas quiere agregar algo más. Pau, Eri, no, estamos muy bien. La idea era como darles, como les dije al inicio del programa, unos breves pincelazos para que pudiéramos primero identificar este flagelo y segundo, acudir a las entidades, en este caso mi despacho, la Comisaría de Familia, que siempre lo pongo a disposición de toda la comunidad granadina para que accedan y realicen esta práctica del trabajo infantil conforme la legalidad y denunciemos en los casos en los que no se esté realizando conforme la legalidad y se estén vulnerando los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes por una Granada libre de trabajo infantil. Entonces este fue nuestro programa del día de hoy en Equidad. Agradecemos nuevamente a Vaos TV y a Alexander que nos acompañaron hoy en el máster y pues a este equipo de trabajo renovado de la Comisaría de Familia 2021 que vamos con toda, unidos por una Granada mejor. Muchas gracias.